En este código vamos a aprender a utilizar o entender Flutter, cómo está compuesto y cómo se conforma. Te pido que lo veas y mires para que comprenda la idea de cómo funciona, cómo está dividido, qué significa. Y luego voy a hacer uno más simple, con menos código, para que puedas entender el funcionamiento. Y así puedas comprender el funcionamiento a nivel de código, que lo vas a ver en un video después de este. Bien, entendiendo el código de Flutter, cómo está compuesto este código que tenemos acá. Y así poder comprenderlo de una manera un poquito más eficiente y cómoda. Bueno, en este caso, vamos a ver. Yo tengo aquí esta línea, todo este código, como había mencionado, de lo que es ya Flutter. Lo que hay que entender primero es que Flutter funciona por widgets. O sea, que, por ejemplo, yo voy aquí a abrir con Paint y voy a hacer una muestra rápida. Por ejemplo, yo tengo un widget, ¿verdad? Ese widget eh, que yo tengo aquí, que acabo de abrir, que es el widget principal de mi aplicación que voy a hacer con Flutter. Dentro de ese widget voy a colocar un widget, que ese widget a su vez dentro puede contener más widget y otro widget aquí abajo que dentro puede contener más widget y ese widget de adentro otro widget y así funciona, así que funciona Flutter. Prácticamente como empaquetando el código dentro de elementos. Hay que entender cómo funciona y vamos a ver ahora para que se vaya entendiendo más o menos. Ya teniendo en cuenta que es importante recordarlo, que prácticamente metiendo un widget dentro de otro que funciona, entonces vamos a ver este código. Aquí, como pueden ver, tenemos el main, que no crea el dispositivo, que dice aquí correr, nos llama con este método correr app, y me llama la aplicación. Entonces, esa aplicación que me llama, aquí yo tengo una clase que me creó, esta la creó el sistema, recuerda, esa fue la que yo usé de ejemplo en el video anterior, que es ya una aplicación de un incremento creado. Entonces, aquí yo tengo una clase que extiende de esta librería que se llama StateLetWidget, que esta se usa para elementos que son estáticos, o sea, esos elementos estáticos que tú piensas utilizar en tu aplicación, que no son dinámicos, que no cambian, se pueden extender de esta librería y colocar dentro de una clase que extienda de esa librería, esta librería que ves acá. Déjame ver si puedo poner esto. Ok, vamos a ver. Ok, acabo de poner el Visual Studio como un poco más grande. Entonces, como dije, esto es una clase que tengo acá. Miren acá, esta clase que extiende de esta librería, este Let's Widget. Y dentro de esa clase, entonces, tenemos ya ahí el primer widget que es Build. Este widget se utiliza para crear. Vamos a aclarar bien un poco mejor qué es el build. El build es prácticamente tu creador y contenedor, o sea, creador, no contenedor, creador de tu ventana, de tu aplicación. Vamos a imaginar, vamos a ir a Paint aquí, y vamos a imaginar que tú tienes una aplicación que tiene una ventana principal, que es esta. Esta ventana principal es una clase, que dentro esa clase tiene un build, vamos a decir que este es el build, que dentro de ese build es que tú vas a poner todos los elementos que tú vas a crear en tu aplicación, que lo que va a ver el usuario. Textos, botones, etcétera, etcétera, dentro de ese build, ¿verdad? Que va a estar en esa clase. Ahora, ¿cómo funciona Flutter? De la siguiente forma. Yo puedo crear dentro del mismo proyecto, dentro del Dart o en otra clase, puedo crear otra clase. Déjame yo crearla aquí. Tengo otra clase. Esa otra clase que acabo de crear dentro también debe de contener un build. Pero ¿cómo funciona? Desde esta clase principal, yo voy a llamar esta clase y lo que está en esta clase se va a mostrar en esta ventana principal. O sea, no es prácticamente que eso hace que de una manera más eficiente que el sistema funcione de una manera más eficiente porque todo se llama hacia la clase principal.
Si aquí yo tengo otros elementos, estos elementos al cargarse van a aparecer en la ventana principal, que es esta. Esta es tu ventana principal. Los elementos, si yo tengo otra clase, por ejemplo, vamos a decir, tengo otra clase acá, voy a hacer otra clase, hice otra clase, aquí la tengo. Dentro de esa clase, obligatoriamente, tengo que tener un build para poder crear los elementos dentro de ese build. Voy a poner aquí los elementos que vamos a crear. Ahí están los elementos que tengo esta ventana. Esta ventana, a la hora de yo llamarla, desde la ventana principal que me tiene todo, o el main principal, se va a llamar de esta manera. Como pueden ver aquí, bueno, no puedo doblar esto, pero eso significa que se va hacia allá. Y así sucesivamente hago clases y las llamo. Entonces lo que hace el sistema es que me va a dibujar estas clases, el contenido de estas clases me la va a dibujar aquí en la ventana principal. Yo pudiera tener cosas que no cambien en esta ventana principal. Por ejemplo, por así decirlo, vamos a poner aquí esto yo lo voy a poner aquí, esto no va a cambiar en la ventana principal, en mi ventana principal, eso no va a cambiar. Pero cada vez cuando yo llame esto, cuando se llame esta clase que está aquí, el contenido de esta clase que es esto, como esta clase principal yo lo voy a borrar, vamos a borrarle esto para que se haga la idea más cómoda. Déjame ver dónde yo puedo poner esto un poquito más grande, déjenlo que aquí. Okay, voy a borrar esto. Ok, entonces luego yo digo, bueno, voy a llamar esta ventana, ese contenido, fíjate que está ahí, y cuando yo llame a esa ventana, se me va a dibujar en la ventana principal ese contenido. Ahora, si yo llamo a esta ventana, ese contenido que está ahí se va a quedar porque está en esa ventana principal, pero lo que contiene esto, yo lo voy a dibujar en esa ventana. Entonces, ya lo que yo tenía aquí, lo podemos borrar. Bueno, lo puedo hacer aquí. Y el contenido de esta ventana, que son estos cuadrados que tengo acá, más o menos así, se me va a dibujar. Pero fíjate cómo este contenido, porque este contenido está plasmado en este main, esta clase. Yo estoy mostrando lo que está en esto. Ahora, esto no es obligatorio. Esto yo te estoy enseñando, te estoy mostrando que dentro del main principal yo puedo tener contenidos que van a estar ahí siempre o no tenerlo también, porque yo puedo, si quiero, puedo eliminar esos contenidos y que no se me muestren nunca. Ya. Y simplemente mostrar lo que yo quiero que viene de las otras clases. Y así funciona. Eso es el build. Un build es el contenedor, o sea, dentro va a tener es el creador que dentro va a tener contenedores de elementos, que esos elementos van a poder contener más elementos, que son más widgets, y esos widgets, y así sucesivamente, dentro del build, varios widgets, y así es que funciona Flutter. O sea, yo puedo tener varias clases, una clase principal, que puedo llamar las demás clases, teniendo en cuenta el comportamiento de la misma. Esta librería o este método llamado build, este método, es un método de la clase, de la librería o clase abstracta, que son stateful widget o la clase stateless widget que tenemos acá. Esas dos clases, cada vez que se crea una clase nueva y se extiende de esa librería, entonces se me pide crear un build obligatoriamente. Si le extiendo de esa librería, porque esa librería, este full widget o este less widget, que son dos que la vamos a seguir viendo, si ya no la has visto, entonces me obliga a crear y a utilizar el build. Por eso es importante. Crear ello. Me va a añadir el título, un tema, por ejemplo, unos colores, me va a añadir color azul. Por ejemplo, aquí tenemos también, y estoy llamando en esta clase aquí, como pueden ver, estoy llamando la clase de abajo. Le estoy pasando el título, míralo acá. Si tú te fijas aquí, esta clase extiende de esta librería, que es el full widget. Esta, a diferencia de esta es estática, dije, y esta es dinámica. O sea, cuando tú utilizas esta es porque tú vas a colocar elementos dinámicos que pueden cambiar en tiempo de ejecución
qué sé yo, como el texto del incremento que incrementa, un número que va aumentando. Cuando tú entras a una aplicación sale el nombre de un cliente, el nombre tuyo, la fecha que salga. Entonces necesitan estar, que la clase contenga, venga de esta librería para eso. Entonces, como puedes ver aquí, eso es lo que está haciendo. Eso lo vamos a hacer desde cero, por si acaso, pero lo que pasa es que estoy dándote más o menos una idea de cómo funciona, para que vayas entendiendo. Esta es la clase, como mencioné, y aquí tenemos otra clase, pero esta clase extiende de esta. Prácticamente es la misma, hay como una extensión. Si tú te fijas, aquí se le está pasando. Le estamos diciendo, mira, creamos un estado llamado de mi home, que es de esta, y lo llamamos create state, y le pasamos y creamos el método correspondiente, y esto es lo que me crea, y lo extendemos, esa clase que hemos creado, la extendemos de mi homepage. Esto me sirve para crear la otra parte de la aplicación, que es la parte de que vaya incrementando, que eso es lo que está aquí en esta aplicación, que incrementa, la parte para incrementar. O sea, tengo esta clase esta clase tiene la parte estática, esta clase tiene la parte dinámica y esta clase me crea lo que es la parte dinámica. Si yo lo ejecuto eso, si lo ejecutamos, vemos que aquí esto que está aquí está dentro de la parte dinámica. Por eso cuando yo le doy cambia. Esto está dentro de la parte dinámica también. Esos colores así, ese color está dentro de la parte estática. Entonces, así está dividido. Claro, esto está dividido por clase, que tú lo divides como tú quieras, no necesariamente tiene que ser así. Lo único que tú tienes que entender es que se utiliza widget prácticamente. Fíjate, esto es un widget. Mira, aquí esto es un widget, que dentro tiene este widget, tiene esta información, un texto plano, pero este es un widget que dentro tiene este widget y este widget a su vez tiene dentro este widget, que este widget a su vez tiene este widget que contiene esta información. Este widget tiene nomás una palabra aquí. Podemos ver otro, vamos a ver aquí. Mira, tenemos aquí un método ya. Por ejemplo, aquí este. Este es un widget que a su vez dentro tiene un widget que otro widget y ese widget adentro tiene más widget que tienen información de widget, este tiene otro, este es un widget que tiene un widget, dentro tiene otro y así sucesivamente. Mira, center aquí es un widget que está dentro de body que es widget y dentro de center tenemos chat que tenemos aquí column que es un widget también y así sucesivamente. Entonces, si tú te fijas aquí, tienes una parte que se llama Scaloff. Scaloff es que me va a mí ayudar a crear nuestra aplicación. Esto contiene mucha información importante a la hora de crearse, porque por ejemplo por ejemplo el título de la aplicación que viene de arriba. Mira aquí donde viene, que creo que viene de arriba, pero yo puedo ponerlo directo si quiero. El cuerpo de la aplicación y dentro del cuerpo, como dentro de column, como tú ves, te fijas aquí, esto es una column, una organización, un tipo de forma para organizar el cuerpo de la aplicación. Tengo aquí column y tiene toda esa información. Entonces lo vamos a ver ya más detallado ahora. Entonces, fíjate en el siguiente video para que veas con un código más simple cómo funciona Flutter.